Muy buenos días, queridos hermanos. Seguimos meditando en el libro de Josué. El devocional anterior veíamos en el capítulo 4 del libro de Josué los motivos de levantar las 12 piedras. El motivo de levantar esas piedras al pisar la tierra prometida para que sea señal, dice, entre vosotros, es decir, entre las 12 tribus de Israel, para que formen una nación distinta de los paganos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Allí en Deuteronomio el capítulo 7, versículo 6 nos dice estas palabras. En el capítulo 5 vemos ya Israel comienza su vida en la tierra prometida. Y dice el versículo primero, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel para que hubieron de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y dice en el versículo 3, voy a abreviar para no ser tan extenso este devocional, les invito a que lo puedan leer todos ustedes. Dice el versículo 3, y José hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aratot. Y en el versículo 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y en el versículo 11 dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Después que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y en el versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, al cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos allí en el versículo 1, cuando todos los reyes de los cananeos oyeron que Jehová secó las aguas del Jordán en la época del mayor caudal de las aguas, para que los israelitas cruzaran en seco el río, temieron en gran manera. Tal vez pensaron que el río era una protección para ellos, pero al comprobar que Jehová, el Dios de los israelitas, es todopoderoso, el terror se apoderó de ellos. Qué linda figura nos muestra este hecho en el pueblo de Israel. Aquellos hombres que estaban protegidos por el río, desfalleció su corazón, y dice, no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Qué poderosos somos en Cristo, mis queridos hermanos, cuando verdaderamente ponemos nuestra mirada en Él y podremos tomar de esa confianza que Él nos da a través de su palabra. Somos poderosos. El mundo entero desfallecerá ante la palabra de Dios, y es por eso que debemos afirmar nuestros corazones en Él, para experimentar el poder que podemos tener si verdaderamente nuestra vida descansa en Él. En el versículo 2 y 7 dice que estando en Gilgal, Jehová da la orden a Josué de circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Es probable que la primera vez que se practicó la circuncisión haya sido en Egipto, es allí en el Génesis, el capítulo 12, versículo 44, o estando en el desierto de Sinaí antes de celebrar la Pascua, allí en Números 9, 1 al 5. Estos fueron los hombres que por rebelarse contra Jehová murieron en el desierto. Ahora todos los varones que nacieron en el desierto debían ser circuncidados. La circuncisión fue la confirmación del pacto con Abraham, de darle una descendencia numerosa, incontable,
Lo tenemos allí en Génesis, el capítulo 15, versículos 5 y 6. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y tu descendencia en la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Lo tenemos así en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Y luego agrega, este es mi pacto que guardaréis vosotros. Será circuncidado todo hombre entre vosotros y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En Génesis 17, versículo 18. Y en el versículo 8 y 10 dice, Josué y el pueblo obedecieron a Jehová y permanecieron en el mismo lugar hasta que sanaron. Ya restablecidos celebran la Pascua en la tierra prometida. El que no estaba circuncidado no podía celebrar la Pascua. Nosotros también, los que seguimos a Cristo, primero debemos pasar por las aguas del bautismo para identificarnos con Cristo en su muerte y resurrección, testificando que hemos nacido a una nueva dimensión de vida, disfrutar de la comunión con Cristo y con los hermanos en la fe. Lo tenemos allí en Romanos el capítulo 13, capítulo 6, versículo, dice versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que vivimos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el versículo 11 y 12 de este capítulo 5 dice que al día siguiente de celebrar la Pascua, comienzan a comer del fruto de la tierra prometida, y Dios hace cesar el maná. En cambio, nosotros, sus hijos, aquellos que hemos sido redimidos, comprados por la obra redentora, por su sangre preciosa allí en la cruz, necesitamos alimentarnos espiritualmente del verdadero maná del cielo, que es Cristo Jesús. Miren lo que dice San Juan el capítulo 6, versículo 34. Versículo 32. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para creer en él. Fue la bendición que tenemos el día que conocimos a Cristo, y él nos ha dejado su palabra. ¿Para qué? Para que podamos fortalecernos en esa bendición, en ese maná del cielo, que es el pan, aquel Cristo el Señor, que descendió del cielo, y es su palabra la que nos llena nuestros corazones. Si diariamente no nos alimentamos de Cristo, de su palabra y su doctrina, no creceríamos espiritualmente, quedaríamos como niños en la fe. Lo tenemos allí en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 1 a 3. En el versículo 13 y 15 este pasaje es muy similar al de Éxodo, el capítulo 3, versículo 1 a 8, cuando Dios le apareció a Moisés por primera vez. Podemos afirmar que el que le apareció a Josué con una espada desenvainada fue Cristo el Señor, como el príncipe del ejército de Jehová.
señal de que Él les daría la victoria en la medida que ellos obedecieran al Señor. Josué dice, le adoró. Recordemos que solo a Dios debemos adorar. La adoración a Dios y el Señor Jesús no debe ser algo frío o algo simple o una simple costumbre. Debe nacer de un corazón que arde de amor a nuestro Señor y conducidos por el Espíritu Santo. Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El salmista podría decir allí en el Salmo 145, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Así que, hermanos, adoremos a nuestro Dios todos los días, haciendo memoria de lo que Él hizo con su pueblo Israel. Pero qué grande es que realmente nosotros podamos en este tiempo dar gracias a Él, que se manifestó hacia nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, cargando así el pecado de cada uno de nosotros allí en la cruz, para darnos una salvación que disfrutamos ahora y por la eternidad. Que el Señor nos bendiga.